Bienvenido a Creepypastas Reddit, espero que te diviertas explorando nuevos horizontes con este contenido. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Le mando un fuerte abrazo a Planeta Río. Si tú quieres un saludo solo déjalo en los comentarios. Es totalmente gratis. Sara, nuestra hija, es muda. Es la niña más adorable del mundo, con los gestos de risa más encantadores, pero nunca ha salido ningún sonido de su boca. Triste. Absolutamente, pero mi esposa y yo ahora estamos muy acostumbrados a ello, y nunca nos molestamos en cuanto a su silencio, porque ella siempre está muy feliz con la vida, algo que incluso admiramos. Mi esposa y yo pensamos que sería agradable conseguirle un tocador nuevo, puesto que estaba creciendo y podría darle uso a unos cuantos cajones más. Encontramos uno que era lindo y que combinaba con su habitación blanca y verde azulado. Pero el problema fue que, cuando moví su tocador viejo, encontré en la pared la ilustración de un hombre enseñando una palma. Probablemente medía unos 15 centímetros, pero no era como el dibujo de un niño, sino que era una imagen cristalina, como si fuera de una revista. Solo un hombre ordinario de la mediana edad con un traje gris, y sin emoción alguna en su rostro. No recordaba haberlo visto antes, pero el servicio de mudanza había colocado originalmente el tocador en la habitación cuando nos mudamos, así que en realidad no había ninguna razón para que lo hubiera visto. Traté de rasparlo de la pared, pero fue inútil. Mi esposa incluso pensó que era inquietante, pero dado que lo íbamos a cubrir con el tocador nuevo, podíamos simplemente dejarlo ahí. Esa tarde, mi esposa y yo seleccionamos el tocador en la mueblería. Cuando llegamos a casa, nuestra hija no nos recibió en la puerta principal cuando la llamamos, diciéndole que teníamos el nuevo tocador y que habíamos traído cena para llevar de su restaurante favorito. Mi esposa la llamó de nuevo, sin respuesta, mientras yo transportaba el tocador hacia la sala de estar con una plataforma rodante. Entonces mi esposa gritó y casi dejé que el tocador se me cayera hacia adelante. Lo erguí rápidamente y corrí hacia su voz, la cual provino de la habitación de Sara. Y, parado en el medio de la habitación, estaba el mismo hombre de la pared con su traje gris. Solo que ahora era de tamaño real y se veía vivaz y feliz, estirando su espalda y cuello. Mi esposa tenía las manos sobre su boca, con ojos amplios, observando la pared. Una imagen clara de Sara estaba en la pared, en el mismo lugar en donde el hombre había estado, enseñando su palma abierta. Tenía que hacerlo, dijo el hombre. Y lo siento mucho. He estado ahí desde hace demasiado tiempo, y tomé el lugar de la persona que estaba atrapado antes que yo. Lo observé, presionando mis puños y sin saber cómo responder. Lo único que tienen que hacer, es encontrar a alguien a quien ella le pueda decir: me liberarías y tomarías mi mano, amigo. Miren, yo también fui engañado, pero, por favor, entiendan. Tengo una familia que no he visto en Dios sabe cuánto tiempo. Se los prometo, esto funcionará para ella, porque funcionó conmigo. Mi esposa entró en llanto y cayó de rodillas, tocando la imagen de nuestra hija. Llevo varias noches sin dormir, mi fe ha comenzado a quebrantarse, y sé que no debería ser así ya que llevo más de 10 años siendo pastor, pero esto se está saliendo de mis manos. ¿Por qué te cuento esto? Porque quisiera pedir oración a todos tus lectores. Hace 15 días acudió una familia en busca de ayuda, ya que decían tener un hijo que de la noche a la mañana se había vuelto ingobernable. Creía que se trataba de un mal comportamiento, así que pedí que
lo trajeran, a lo que ellos respondieron que por el momento se les dificultaba, que si yo podría ir a su casa a verlo, accedí a visitarlo porque podía ver la desesperación y el desconsuelo en sus ojos. Al llegar me quedé extrañado a ver a dos sacerdotes católicos en la sala. Después de saludar me condujeron a la habitación del joven. Al abrir la puerta quedé horrorizado al ver a aquel jovencito. Su habitación era muy fría, había excremento por todos lados y él estaba en un rincón comiendo lo que parecía ser una especie de pollo crudo. Cerré la puerta sin siquiera poder dirigirme al muchacho, y les dije a los padres que él no necesitaba un pastor, sino un médico y un psiquiatra, pero ellos se echaron a llorar y me dijeron que ya lo habían visto psicólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos internistas, pero que para la medicina él se encontraba bien, solo un poco bajo de peso, pero de todo lo demás estaba perfectamente bien. Les dije que necesitaba que me mostrara todos los estudios, que los analizaría, y volvería para ayudar si ellos me estaban diciendo la verdad. Me fui y le mostré todos esos papeles a mi esposa, que es médico, y ella a la vez se los mostró a algunos de sus colegas, y todos estuvieron de acuerdo en decir que era un joven saludable, así que al día siguiente regresé a casa del joven acompañado de otro pastor. Antes de entrar decidimos quedarnos a charlar un poco con los sacerdotes, que se veían bastante cansados. Fue entonces que el padre Gabriel comenzó a relatarnos que tenían 3 días y 3 noches orando por el alma del joven, pero ha sido muy difícil ya que no hemos podido contener al muchacho. Tienes que tener cuidado, hijo, me dijo. Al ver que estaba decidido a enfrentarlo, asentí con la cabeza y fui al cuarto del joven. Arturo, soy el pastor Efraín y hoy vengo en el nombre de Cristo a ayudarte. En ese momento el joven se contorció de una manera tan impresionante que parecía que no tenía columna vertebral. Demasiado tarde, ahora es mío. Tú no tienes poder sobre este joven. Demonio, te ordenó en el nombre de Cristo que abandones este cuerpo. Comenzaron a temblar muebles y ventanas y él no paraba de reírse. En el nombre de Cristo te reprendo, demonio, no te temo. No supe cómo, ni qué fue lo que me aventó fuera de la habitación. Los sacerdotes corrieron a auxiliarme y al preguntar por el pastor que me acompañaba, dijeron que había salido a los pocos minutos, que me dijeran que lo disculpara mucho, pero que su fe no llegaba a tanto. ¿Te dijo su nombre?, preguntó el padre Gabriel. No, aún no, padre, pero no me rendiré. Hemos enviado una carta y pruebas al Vaticano para que nos autoricen un exorcismo, pero no sé si el joven resista. Yo lo veo bastante mal. Pero ¿cómo fue que Arturo llegó a esto? No lo sabemos, la familia no ha querido decir nada al respecto, así que bastante molesto le dije a los padres que para poder ayudarlo necesitaban decirnos qué había hecho aquel joven. La madre nos contó que había conseguido un libro por internet, que el joven días atrás le comentó que se acabarían sus problemas económicos. Nosotros tratamos de disuadirlo pero no nos hizo caso, así que un viernes salió rumbo a la sierra y desde el domingo que regresó la suerte le cambió totalmente. De no tener trabajo, le hablaron de varios lados, salía a la calle y se encontraba dinero tirado, tocaban para pagarle deudas del pasado, le llamaban para recoger premios en los que él ni siquiera había participado, y al preguntarle el por qué ese cambio tan repentino decía, riéndose, que tenía a un demonio bajo sus órdenes, pero que no me preocupara, que él sabía perfectamente lo que hacía, hasta que poco a poco se fue aislando, dejó de comer y las pocas veces que comía pedía carne, pollo o pescado crudo. Comenzó a tener una fuerza descomunal y hablaba y gritaba en un idioma que nadie entendía, y un día que lo llevamos al médico, al bajarlo del carro comenzó a gritarme mujerzuela, roba maridos, ya que mi esposo era casado cuando lo conocí, y él no tenía forma de saberlo ya que eso había pasado hace 25 años y él ni siquiera había nacido. Comenzaba a gritarnos cosas que solo mi esposo y yo sabíamos. Fue entonces que decidimos buscar ayuda, y el padre Gabriel y padre Tomás fueron los únicos que nos quisieron ayudar, y ahora usted, pastor, lo buscamos porque ellos ya se ven muy cansados, pero vemos que no hay mejoría, cada día empeora más. Comenté esto con los sacerdotes y les dije que tendríamos que buscar la manera de someter al joven, ya que tendríamos que buscar el libro del que hablaban en la habitación, así que le comentamos a mi esposa y a un grupo de sus colegas, y después de mostrarles la evidencia ambos dijeron que lo mejor sería sedarlo, así que entre los dos curas, el médico que lo sedaría y yo tratamos de someterlo, pero su fuerza era tan impresionante que nos aventaba cual si fuéramos títeres. Estábamos por rendirnos porque nos encontrábamos bastante golpeados y agotados, cuando tocó a la
puerta un señor llamado Jacinto, no sé cómo se enteró, solo dijo que él podría ayudarnos. Un poco incrédulos nos quedamos mirándonos, ya que Jacinto era una persona de edad avanzada, y si nosotros no habíamos podido, que éramos más jóvenes que él no tendría oportunidad. El padre Gabriel le dijo que pasara, pero que era bajo su responsabilidad lo que pudiera sucederle, y al acompañarlo a la recámara, tomó de inmediato al muchacho con gran facilidad y corrió el médico a sedarlo. Después de algunos segundos Arturo comenzó a quedarse dormido, y al tratar de subirlo a la cama nos dimos cuenta que pesaba bastante. No era normal la delgadez de su cuerpo con el peso que sentíamos al cargarlo. Cuando por fin lo acostamos, de inmediato lo atamos de pies y manos para evitar que se hiciera daño y que nos dañara. Salimos a la sala a tomar un respiro y bastante curiosos le preguntamos cómo era que había podido con aquel joven, a lo que Jacinto dijo que él tenía las venas en cruz, que a él los males no le llegaban, y mucho menos iba a poder un demonio porque era elegido de Dios. Le dijimos que nos ayudara para poder manejar la situación, ya que esperábamos la respuesta del Vaticano. Arturo tiene un demonio dentro, tenemos que ayudarlo. Jacinto: ay padrecito, ese muchacho tiene más de 3 demonios dentro, no será fácil. Nos interrumpieron los gritos que pegaba aquel desdichado muchacho. Entramos nuevamente y comenzamos a hacer oración cuando Jacinto grita: en el nombre de Tata Dios, te ordeno que me digas tu nombre. Asmodeo, dijo aquel demonio. Uno de los padres se palideció al escuchar aquel nombre. Ya según la Iglesia Católica es uno de los demonios más poderosos. Pedí ayuda a otros pastores, pero su fe era débil y desistían con facilidad. Hemos grabado desde que llegué a casa de Arturo, y ayer por la noche por fin pudimos saber el nombre del segundo demonio que tiene prisionero al joven, y esto sucedió cuando al unirnos en oración Jacinto preguntó: en el nombre de Tata Dios te ordeno que me digas tu nombre. En ese momento comenzaron a volar libros por toda la habitación, las velas se apagaron y la temperatura bajaba cada vez más. Se hacía imposible seguir orando ya que nos estaban congelando las manos y la Biblia. En ese momento Jacinto toma el agua bendita y comienza a rociarlo y le grita: en el nombre de Tata Dios, te ordeno que me digas tu nombre. Y esta vez se le unió el padre Gabriel: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que te ordeno en el nombre de Cristo que me digas tu nombre. En ese momento el joven se enderezó y dijo: soy Astaroth, príncipe de los infiernos. Tú no eres Astaroth, dijo el padre Gabriel, así que te ordeno que salgas de este cuerpo que es de Dios nuestro Señor. Cura estúpido, dijo burlándose aquel joven mientras le aventaban un libro directo a la cara. En ese momento el padre toma el libro y sale de la habitación y nosotros detrás de él, y efectivamente al comenzar a hojear el libro nos pudimos dar cuenta que este joven había hecho varios rituales, rindiéndole tributo a varios demonios, y algunos de ellos eran Asmodeo, Leviatán y por último Astaroth. Según se dice que este último es capaz de corromper a aquel que anhele riquezas, ya que es mejor conocido como el tesorero del infierno. Por ahora no puedo contarte más, les mantendré informados de lo que sucede con el joven. Solo les pido mucha oración, que es lo único que liberará el alma de este joven. Después de la escuela siempre me quedaba en casa de mi vecina, la señora Lidia. Ella era muy amable y siempre me daba galletas de chocolate y malteada de fresa. Mi mamá salía de su trabajo 1 hora después de que yo salía de la escuela, así que le pedí a la señora Lidia que me cuidara durante esa hora, justo a las 2 p.m. Mi madre llegaba y sonaba la bocina de su coche, así que yo salía a recibirla con mucho gusto, y ella le daba las gracias a la señora Lidia, y nos íbamos a casa. Pero un día como cualquier otro, al salir de la escuela como todos los días fui a casa de la señora Lidia, pero en lugar de recibirme la señora Lidia, me recibió un joven muy amable y sonriente. Él me dijo que la señora Lidia había salido por un momento, pero que podría esperarla en la sala. Ese joven dijo ser su nieto y que estaba de visita en la ciudad, así que yo entré y el ambiente era muy acogedor. El olor a galletas con canela y chocolate era delicioso, tanto así que el olor estaba por toda la casa. ¿Quieres una galleta?, dijo el joven ofreciéndome de una bandeja repleta de galletas de chocolate.
Pero ten cuidado, están calientes porque las acabo de sacar del horno, dijo nuevamente el joven sin parar de sonreír, así que yo tomé una de las galletas con mucho gusto. Sabían un poco diferentes, pues obviamente no las había horneado la señora Lidia, sin embargo estaban deliciosas. Encendí la televisión y puse caricaturas. De pronto escuché una voz en la cocina, era el nieto de la señora Lidia. Niño, ¿podrías venir? Claro. Le respondí entusiasmado, supuse que me daría otra galleta, así que me levanté del sofá, estaba a punto de cruzar la puerta de la cocina, cuando escuché un sonido inconfundible, era la bocina del auto de mi mamá, al parecer había salido temprano del trabajo, antes de llegar a la cocina desvié mi camino y salí corriendo a recibir a mi mamá, vi a mi mamá arreglándose el maquillaje en el espejo del coche y seguí corriendo hasta llegar con ella y abrazarla, en ese momento el nieto de la señora Lidia se asomó por la puerta de la casa y saludó. Hola, dijo el joven con una gran sonrisa. Mi madre lo miró pero no dijo nada, solo me ordenó subir al auto y antes de que pudiera decir algo, mi mamá también subió, encendió rápidamente el coche y aceleró. No vi a mi mamá normal pues ya que su cara estaba muy pálida como nunca antes la había visto. De camino a casa mi mamá hizo una llamada en su teléfono, se le veía preocupada y no entendía por qué, tampoco supe a quién había llamado. En los días siguientes, mi mamá y los vecinos se comportaron de una manera sumamente extraña conmigo, y por alguna razón nunca más volví a quedarme con la señora Lidia, de hecho nunca más fuimos a su casa, ni volví a saber nada de ella. En aquel entonces yo tenía solo 8 años, pero ahora que soy un adulto, logré tener el valor de preguntarle a mi mamá sobre aquel incidente tan extraño de mi infancia. Mi madre se puso pálida al escuchar mi pregunta, no lloró, pero casi estaba a punto de hacerlo, ella me explicó con la voz entre llorosa y ronca, y lágrimas en sus ojos, y entonces todo tuvo sentido para mí, aunque siendo sincero, hubiera preferido no saberlo nunca. Aquella tarde cuando estuve por última vez en casa de la señora Lidia, mi madre había llamado a la policía, ya que la señora Lidia no tenía ningún nieto, el hombre que estaba en su casa se llamaba Aaron Levardot, y era un enfermo mental con tendencias a la antropofagia, o sea canibalismo, no lo hubiera creído de no ser por todos los artículos y periódicos que mi madre me mostró. Ese hombre había asesinado cruelmente a la señora Lidia, la había partido en pedazos y la había cocinado en diferentes formas y platillos. Entre esos platillos estaban las galletas de chocolate, esas galletas de las cuales yo me comí algunas. Lo peor de aquel día no solo fue el hecho de haber estado frente a un asesino, tampoco el haber comido una galleta hecha con la difunta mujer que me cuidaba, lo que más me estremece es el hecho de que aquel hombre estaba a punto de matarme, estaba esperándome con un hacha en la cocina, y lo hubiera logrado, si mi madre no hubiera salido temprano del trabajo y no hubiera pasado por mí antes de tiempo. Por obra y gracia del destino, es que aún sigo aquí. Aquella revelación no me dejó dormir durante días, semanas, meses e incluso años. Pasé mi infancia tratando de entender lo que había ocurrido, pero ahora que lo sé, duermo mucho menos. Gracias por ver mi contenido y me ayudarías mucho si te suscribes. Te deseo que tengas un buen día.